Bueno, muy bien, gracias. Solo hay un par de cosas para comentar y cerrar junto con Pablo el capítulo 14 respecto a las lenguas, al hablar en lenguas, y de los dones, ¿verdad? Los dones espirituales y las cosas que edifican a la iglesia, y donde Pablo apunta y señala estas son las cosas que son megas, que son mejores, son mayores, y hace o da la instrucción de procurar, ¿verdad? Procurar los dones mejores, procurar profetizar, edifica la iglesia. Ese es el punto. Otras cosas fuera de esto, evidentemente, estaban dividiendo a la iglesia, ¿verdad? Causando confusión. No están edificando al conjunto del cuerpo. Eh, y justamente ese es el propósito de mantenernos juntos en un solo cuerpo o como un solo cuerpo, siendo muchos miembros, que es la necesidad mutua unos de los otros, la edificación mutua unos con los otros, y eso no estaba sucediendo en Corinto. Entonces Pablo instruye correctamente cuál es la verdad al respecto. Y la primera cosa que quiero señalar es este versículo 37 del 14:37, que dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. ¿Se acuerdan que habíamos visto acá en capítulo 9 que Pablo dice, este es un mandamiento del Señor respecto al matrimonio, pero sobre otras cosas que me preguntan, yo les doy mi parecer o les doy mi opinión? Y Pablo lo respalda, su opinión, diciendo: creo que yo también tengo al Espíritu, ¿verdad? Pero señala claramente que es su punto de vista o su opinión. Pero cuando es un mandamiento del Señor, no es opinión, ¿verdad? Es una instrucción clara sobre cómo Dios ha diseñado a la iglesia y cómo es que debe de funcionar la iglesia. Entonces, en este tema respecto a los dones espirituales, muchos miembros, pero un solo cuerpo, edificarse mutuamente, eh, procurar los dones mayores, seguir el amor. Incluye aquí el tema de vuestras mujeres callen en las congregaciones, ¿verdad? Ya comentamos la semana pasada al respecto, que no tiene que ver con valor de las personas, que el hombre sea más valioso, más inteligente, más preparado, mejor, sino tiene que ver con orden. Eh, y Dios perfectamente usa a los varones, pero también usa perfectamente a las hermanas, a las mujeres, a las jóvenes, como miembros de la iglesia, como miembros de una familia, para edificarse mutuamente. Pero en temas de enseñanza, Pablo dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, no le permito hablar, sino que estén sujetas. Entonces, esta serie de instrucciones, eh, Pablo les pone un gran candado, digamos, ¿verdad? No está basado en opiniones, sino dice: reconozca, si alguien se cree profeta o espiritual, bueno, reconozca que lo que les estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Y sí es muy, muy sorprendente hoy en día cómo con tanta facilidad, digamos, o se subestima, se menosprecia las instrucciones de Dios respecto a estos temas en muchas iglesias. ¿Sí? Se desestiman, se violan, en rebeldía,
claramente algunos de estos principios o de esta forma de funcionar para la iglesia, tanto del liderazgo como del funcionamiento como cuerpo, como las mujeres hablando, predicando, siendo pastoras, ¿verdad? Se vio el tema de los apóstoles que hemos venido diciendo también, o los llamados apóstoles el día de hoy, como para adquirir o tener un rango superior, ¿verdad? Cuando la enseñanza respecto a los apóstoles enviados por Jesucristo es muy clara quiénes son, y que se terminó esa etapa, pues, y que hay otros que son enviados por las misiones o enviados por las iglesias, son enviados por hombres que no debiesen llamarse apóstoles de Jesucristo. Tendrían que tener mucha prudencia si algún misionero, algún matrimonio o algún pastor es enviado por alguna iglesia o alguna agencia de misiones, tendría que tener mucho, no sé si respeto, pero cuidado, prudencia de, eh, de no llamarse apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Porque no lo son. Los apóstoles de Jesucristo eh, tienen características muy claras, muy únicas. Nadie más que ellos tuvo, y por eso Pablo y los apóstoles en ese tiempo hablan con autoridad, y mayormente quizá, no mayormente, pero adicionalmente Pablo, como se llama a sí mismo un abortivo, más o más adelante lo vamos a ver, eh, ¿cómo se llama? Que fue llamado después o tuvo una revelación personal del Señor Jesucristo. Después de él ya no hay apóstoles, ¿verdad? Apóstoles de Jesucristo. No hay revelaciones nuevas. Este, y entonces el punto aquí es, no entiendo por qué eh, se desestima con tanta facilidad y rebeldía e imprudencia. Eh, yo creo que está fundamentado, está provocado por el orgullo, la carnalidad, este, estas instrucciones, ¿verdad? Y para cerrar este tema, me gustaría que fuéramos al libro de los Hechos, a ver si me ayudan a leer. Si alguien tiene alguna duda respecto a esto de los dones son, no los dones, sino las lenguas, quiero decir, el hablar en lenguas, el hablar en lengua extraña. Ya lo hemos estudiado en alguna ocasión, pero piensen en esto. En el libro de los Hechos hay cuatro grupos, por decirlo, o cuatro divisiones o grupos de personas respecto a su origen y respecto a su fe, ¿verdad? Eh, los voy a mencionar si quieren tomar nota. Eh, estos cuatro grupos que se les predicó el Evangelio, eh, gente de entre esos cuatro grupos escuchó el Evangelio y lo recibió, lo creyó, ¿verdad? Recibieron al Espíritu, y en cada uno de esos momentos, cuando cada uno de estos cuatro grupos particularmente creyeron y recibieron al Espíritu Santo, hubo una manifestación de lenguas extrañas o lenguas desconocidas. Estos cuatro grupos son estos. Primero, judíos, ¿verdad? Judíos creyentes. En Hechos 2 vemos este grupo que están juntos, 120, en el aposento alto, y fueron testigos de la ascensión del Señor Jesucristo. Desde antes también contemporáneos del Señor, conociéndole muchos de ellos en vida, andando de Él, escuchándolo. Eh, algunos
cercanos o cerca en el momento de su muerte, y luego testigos de su resurrección, a los cuales se les apareció a muchos de ellos, y están ahora 120 en Jerusalén, y sobre ellos viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el primer grupo, judíos. El segundo grupo son los samaritanos, que tienen su propia historia, y en algún momento de esa historia se dividen o se separan, se diferencian de los judíos puros, o por mezclarse con otros pueblos, ¿verdad? O pueblos paganos. Entonces vemos en la Biblia cómo los judíos no se acercan a los samaritanos, no les hablan a las mujeres samaritanas, no quieren pasar por ahí, por Samaria. Entonces hay una separación ahí por cuestiones de raza, de historia, de fe. Ese es el segundo grupo, ¿sí? El primero, dijimos, son judíos que están en Jerusalén. El segundo son samaritanos. El tercer grupo son paganos o griegos o gentiles. No paganos, quiero decir, pero más bien gentiles. Los paganos son el cuarto grupo, pero son gentiles, pero que son piadosos. Son gentiles piadosos. Sí, digamos que son gentiles que tienen temor de Dios, que tienen cierto conocimiento. Ese es el tercer grupo, ¿sí? Gentiles piadosos. Y el cuarto grupo son los gentiles, pero eso sí, paganos, ¿verdad? Con diversos dioses, con muchos dioses, como los que encontramos en Atenas, en Corinto, a los que se les predica el Evangelio, ¿sí? En Éfeso. ¿Alguna duda de estos cuatro grupos para continuar? Número uno, judíos. Número dos, samaritanos. Número tres, gentiles piadosos o temerosos de Dios. Y número cuatro, gentiles, pero paganos. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver estos cuatro textos en Hechos, donde inicialmente en Hechos 2, si quieren seguirlo ahí y alguien quiere leerlo. Que lean Hechos 2 del 1 al 4, por favor. Hechos 2 del 1 al 4. Si alguien lo quiere leer, por favor, para todos. ¿Lo leo, Rafa? ¿Lo leo, Rafa? Sí, adelante, Víctor, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sí, gracias, Víctor. Esta es la primera mención y ocasión donde a los judíos 120 que están en el aposento alto, llega el día de Pentecostés, que es una de las fiestas judías, que coincide justamente, no digo, no es coincidencia, pero es el día anticipado por las fiestas en el que viene el Espíritu Santo. Y dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Estas otras lenguas claramente son idiomas, eran idiomas conocidos, idiomas que otras personas hablaban de otras regiones, ¿sí? En el 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y
ahí menciona abajo en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Verdad? Vienen de por lo menos 15 orígenes diferentes, según la lista que ahí menciona: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, cretenses, árabes. Dice, les oímos en el versículo 11 hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿verdad? Ahí está tan claro, no es nada ambiguo, no hay confusión respecto a que la manifestación del Espíritu Santo llenando a estos creyentes en Jerusalén son idiomas eh, de por lo menos 15 orígenes diferentes o 15 idiomas diferentes para comunicarse con 15 orígenes diferentes, y el mensaje o el contenido de esos idiomas o de esa comunicación es las maravillas de Dios, ¿verdad? Y después entonces Pedro se levanta y da su discurso. Entonces, esta es la primera ocasión donde se mencionan lenguas extrañas o idiomas para comunicar el mensaje o las maravillas de Dios, que es el Evangelio, a las personas ahí presentes, ¿verdad? Entonces, la segunda ocasión vamos a buscar en Hechos 8. Hechos 8. Aquí lo tengo. ¿Sí? ¿Quieres leer, por favor, el 8.1 y luego el 8.4? Sí, dice, Gracias. y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gracias, Martín. Vean esto incluso digamos como inconverso o perseguidor de la iglesia, Saulo, sin saberlo, sin quererlo, pero dentro del plan o del diseño que Dios tenía para la expansión del evangelio, Dios usa a Saulo, ¿verdad? Inconverso, fariseo, perseguidor de la iglesia, pero esa persecución de los cristianos en Jerusalén provocó que fueran esparcidos, dice, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, pero muchos que eran esparcidos llegaron a Samaria, esa primera región cerca al noroeste de Jerusalén. Y luego, ¿quieres leer del 12, por favor, Martín? Del 12 al 17. Sí, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Ajá. En este segundo grupo, gracias, Martín, por la predicación de Felipe que estaba o llegó a Samaria.
creyeron, eran bautizados, pero no recibieron en el momento al Espíritu Santo. Resulta que cuando notificaron que los de Samaria habían recibido la palabra de Dios, entonces enviaron a Pedro y a Juan, que son como los representantes, testigos de esa primera ocasión en que en Jerusalén, días atrás o anteriormente, habían recibido el Espíritu Santo y hablado en lenguas. Entonces envían a Juan y a Pedro. Dice, ellos oraron para que recibiesen al Espíritu Santo. Esto es muy relevante porque tenían que llevar como que el testimonio, o tenían que estar presentes aún los apóstoles para avalar, para confirmar que eso que estaba sucediendo era similar o era igual, era el mismo Espíritu Santo que ahora venía sobre los samaritanos, que no era eh, privativo, digamos, para los judíos. Ahora los samaritanos están creyendo, se les está predicando, están creyendo, y ahora Juan y Pedro oran por ellos para que también reciban al Espíritu Santo. ¿Sí? Se les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Luego, la tercera ocasión, vean ahí en el capítulo 10. En el capítulo 10 está todo este relato también que hemos estudiado con anterioridad, que Pedro tiene una visión y es enviado a casa de un hombre llamado Cornelio, ¿verdad? En Cesarea. Vean ahí, dice en el 10:23, voy a leerlo, dice 10:23 de Hechos. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedaron, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron, está hablando de Pedro, ¿no? Algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Es decir, Pedro no aceptó ningún tipo de adoración y que se inclinaran delante de él, ¿no? Esto también es relevante. 27 dice, hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, este es el tercer grupo, que son gentiles, pero son piadosos. Cornelio es temeroso de Dios, a pesar de no ser judío. Es gentil, temeroso de Dios. Entonces Pedro les predica. Es la quinta ocasión en el libro de Hechos que Pedro da un discurso. El inicio del discurso o de la predicación está en el versículo 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quienes mataron, colgándole de un madero. 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Vean el versículo 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿Verdad? Pedro está predicándoles el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo a gentiles piadosos o gentiles temerosos. Perdón. Y vean esto, que ese es el punto. 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Verdad? En el 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ven que ahora a los gentiles les está sucediendo lo mismo como una evidencia, y Pedro también está presente. Pedro estuvo presente con los judíos en Jerusalén, Hechos 2. Pedro es enviado y está presente con los samaritanos, Hechos 8. Y ahora Pedro está presente con los gentiles temerosos de Dios, Hechos 10, que reciben al Espíritu Santo y hablan en lenguas, ¿sí? Y hay testigos y confirman que para Dios no hay acepción de personas y que bajo toda nación o en toda nación donde haya personas piadosas o que creen, reciben el don del Espíritu, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna observación? Si no, continuamos con el cuarto grupo en Hechos 19. Después de que habíamos comentado que en Hechos 15 está el concilio donde están presentes los apóstoles, Pablo, Bernabé, Tito, y llegan a un acuerdo que tanto hemos comentado, que es no se va a imponer ninguna carga. El evangelio que predicamos es por fe y es por gracia. Pedro es enviado a la circuncisión y Pablo es enviado a los gentiles, ¿verdad? Ese es el reporte en Hechos 15. Terminado el primer viaje misionero de Pablo, se juntan porque hay judíos que quieren obligar a los nuevos creyentes a guardar la ley y a circuncidarse, ¿no? Esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Y ahora Pablo, en su tercer viaje misionero, llega a esta ciudad de Éfeso, que es como, Éfeso es como que, como la puerta, la puerta al mundo gentil pagano, ¿sí? Es la gran ciudad como puerta del mundo gentil pagano. Ahí vemos en el capítulo 19. ¿Alguien quiere leer del 1 al 7? 19 del 1 al 7, por favor. ¿Alguien? 19. 19 del 1 al 7. Aquí lo tengo. Adelante, Martín, por favor.
Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Sí, gracias. Recuerdan esta ocasión que en Éfeso se escucha acerca de Jesucristo, pero realmente el mensaje es parcial o es limitado, ¿verdad? En Éfeso había personas que no sabían ni siquiera qué era el Espíritu Santo. Lo que hasta donde conocían era el arrepentimiento de Juan, la predicación de Juan, pero ahora hay mucha más información de lo que ha sucedido, ¿sí? Hay otros hechos que ellos tenían que conocer, ¿verdad? Entonces Pablo en Éfeso les predica, les habla del Espíritu Santo, el arrepentimiento, fueron bautizados, les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es como otra vez dar testimonio de que lo que sucedió en Hechos 2 respecto al nuevo nacimiento, recibir al Espíritu Santo por la predicación y la fe, se manifiesta el Espíritu Santo hablando en otros idiomas y ahora sucede en Samaria para los samaritanos, a los de Cesarea para los gentiles temerosos de Dios y ahora a los gentiles paganos en Éfeso, ¿verdad? Que se convierten. Y después de estas ocasiones ya no hay más, ¿sí? Ya no hay más manifestaciones del Espíritu Santo hablando en lenguas. En el libro de los Hechos, esta es la última ocasión donde se menciona que como parte del nuevo nacimiento o de la conversión está el sello, digamos, de el hablar en lenguas, ¿sí? Pero después de esto ya está confirmado que el evangelio es predicado a todas las naciones, a todas las personas, a todos los grupos, a todo aquel que cree primeramente a los judíos y también al griego, ¿sí? Entonces, espero que quede claro, que lo hayan anotado. Y ahora Pablo termina el capítulo 14 de Corintios diciendo estas palabras: hágase todo decentemente y con orden, después de terminar todas sus instrucciones respecto al hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, observación, comentarios? ¿Qué piensan? ¿Está claro las razones por qué sucedió, qué eran? ¿Nadie? ¿Ninguna observación, pregunta, comentarios, nada? Rafa. Adelante, Víctor. Oye, ¿por qué será tan controversial entonces este tema? Digo, también hay cuestiones con la sanación, o sea, que los dones de sanación y algunas otras cosas que eventualmente en algunas líneas carismáticas se da. Pero ¿por qué será tan controversial esto cuando
digo, cuando es tan claro en la Escritura que esto ya es algo que ya dejó pues de aplicar o de acostumbrarse o su fin ya tuvo su razón de ser. ¿Cuál es el argumento, o no sé si lo hayas visto o lo conozcas, cuál será el argumento de estos grupos que todavía lo llevan a cabo e incluso en muchas ocasiones pues, hasta de formas como sensacionalistas, ¿no? Con esto y otras cosas que se acostumbran? Sí, yo pienso que al- alguien tiene su micrófono ahí prendido, lo puede poner en mute, por favor. ¿O quién está? Ah, creo que es Vic, que soy algún ruido de ambiente por ahí. Gracias. Yo pienso que como Pablo está desglosando este tema justamente a los corintios es por causa de la carnalidad, ¿sí? Del poco discernimiento de lo que es parte del Espíritu Santo, lo que viene del Espíritu realmente, y lo que es provocado o motivado por la carne, ¿sí? Esto creo que es una cosa. Otra es la falta de los elementos correctos para interpretar las escrituras, para discernir e interpretar las escrituras. No no se estudia, se toman textos fuera del orden o del contexto general, se levantan doctrinas a partir de un versículo o de una sección. Si nosotros agarramos, por ejemplo, este versículo de Efesios, ¿verdad? Que Pablo predicó, la gente recibió el Espíritu, habló en lenguas, entonces asumimos de inmediato, sin un estudio más detallado, que los cristianos tenemos que hablar en lenguas el día de hoy, ¿no? Yo pienso que es falta de estudio, discernimiento, interpretación de las cosas. Y uno más es que los creyentes que escuchan estas enseñanzas no cuestionan, ¿sí? No cuestionan lo que se les predica, lo que se les enseña desde los púlpitos. Esto también es una falta de madurez, es decir, sí hay que creer, pero hay que estudiar y hay que cuestionar si lo que se nos está enseñando, si lo que se nos está predicando está en las escrituras, ¿no? Entonces creo que hay personas que no cuestionan y que aceptan todo lo que se les dice desde el púlpito sin estudiar. ¿Alguien más tiene algún pensamiento? ¿Preguntas? Rafa, nada más concluyendo con esto, a mí me llama, me hace mucho sentido la primera explicación que diste, la parte de la carnalidad, ¿no? O sea, se vuelve un tema de sensación o de emoción y vemos como, o sea, es que van conectadas pues todas las tres cosas que dijiste, ¿no? De cuestión emocional, vemos un pasaje donde sí, efectivamente sucedió y es palabra de Dios y realmente existió esto, donde hubo el Espíritu Santo llenó a las personas que estaban ahí, comenzaron a hablar en lenguas, en la forma en que lo hicieron, y dicen, bueno, pues entonces esta parte me la voy a traer aún inconscientemente, ¿no? Dicen, pues Pablo lo hizo, o los apóstoles, o lo que sea, pues entonces también es para nosotros, ¿no? Y se lleva como una consecución. Yo creo que esto no es, ni siquiera es nuevo, ¿no? Seguramente si Pablo en algún momento hace la aclaración donde dice, si hablan en lengua, si esto no edifica, de nada vale. Entonces, yo creo que esto toda la vida ha existido y toda la vida se ha llevado a cabo. Y por eso Pablo en algunos pasajes pues da esa explicación, ¿no? No sé si lo haga de manera como
no recuerdo la figura literaria, pero diciéndoles, pues esto de nada sirve, porque ya, como diciendo, pues ya está todo escrito y si lo que están haciendo es solamente como para, o sea, ni lo entienden ni nada, pues como que no tiene ni siquiera razón de ser. Sí es un hecho que esto toda la vida se ha dado, ¿no? O sea, no nada más es actualmente en algunas líneas, sino que pues siempre, al igual que otras cosas, ¿no? Porque eh, la parte humana donde deja de influir el Espíritu Santo y comienza a entrar nuestra carne, comenzamos a tomar decisiones en nuestra carne y como tú dices, se empiezan a formar doctrinas, porque yo incluso pienso que los exponentes de estas doctrinas sí lo creen, o sea, no, yo creo que muchos de ellos ni siquiera lo hacen pensando en que están o que están haciendo un daño o cualquier cosa, sino que realmente hasta lo creen, ¿no? Y enseñan este tipo de cosas, pero porque están dejando actuar la carne antes del discernimiento que el Espíritu mismo lo puede dar, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero también mencionas algo interesante que es como que la historia de la iglesia. Sí, hay una línea histórica de hombres, eh, iglesias o movimientos donde hay cosas que se enseñaron, que se sostuvieron, que incluso dieron su vida por esas verdades, ¿verdad? Durante siglos, y de pronto surgen movimientos, concretamente este movimiento carismático, digamos, de hablar en lenguas, emociones, no es parte de la historia de la iglesia cristiana desde los primeros siglos, sino es mucho más acá, pues podríamos buscar ahí información respecto al movimiento carismático surgido, si no mal recuerdo, en California en los años 1950, 1960, no sé, ¿no? Eh, donde surgió esta énfasis en recibir al Espíritu Santo, tener manifestaciones emotivas, emocionales, hablar en lenguas, cosas que no sucedían en el pasado, pues. Entonces, esto también es para tomarse en cuenta y te digo que me llama mucho la atención la, cómo se desestima tan fácilmente, tan ligeramente lo que Pablo dice. Esta es instrucción para todas las iglesias y son mandamientos del Señor. Así es como son las cosas. Y hoy en día en muchos lugares no se toma seriamente esa instrucción y se desestima, y hay una serie de desviaciones que afectan la vida de la iglesia, ¿no? La salud, buen crecimiento y madurez de las iglesias cristianas. Bueno, ¿algún otro comentario, observación? Si no, nos metemos al capítulo 15 entonces. ¿Alguien tiene algo? Bueno, para ir entonces encaminándonos al final de la carta, capítulos 15 y 16, Pablo cierra este capítulo, ¿verdad? Y ahora, o sea, este tema, y ahora se concentra para el gran cierre de lo que es la raíz del problema de los corintios. Vean que al principio en Corintios 1 y 2, Pablo habla acerca de la palabra de la cruz, ¿verdad? Por ejemplo, les leo estos versículos que dice 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y luego en el 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Verdad? Menciona la cruz como el centro de su mensaje. Y mencionábamos que, ¿por qué no menciona desde el principio la cruz y la resurrección? ¿Sí? ¿Por qué no menciona, por decir, toda la información respecto al Evangelio? ¿Por qué no dice Jesucristo murió crucificado, pero resucitó al tercer día? No menciona de inicio en el capítulo 1 y 2 la resurrección, sino menciona la cruz, que es poder de Dios. Pero en el capítulo 15, ahora sí toma una serie de versículos, ¿sí? La mayor parte del capítulo 15 para hablar de la resurrección. Entendemos entonces que Pablo no se estaba olvidando de la resurrección ni haciéndola menos, pero primero, al parecer, está hablando de el lugar de muerte, ¿verdad? Donde Jesucristo pagó en la cruz nuestros pecados, eh, donde nosotros morimos con Él para ser libres de la esclavitud del pecado, pero ahora la parte de la vida nueva, de acuerdo con Romanos 6:6, ¿verdad? Es la resurrección. Y parece que Pablo está haciendo como que una pausa a lo largo de todos estos capítulos, después del 1 y del 2, para cerrar con la resurrección. Es decir, todos los demás capítulos están encerrados en el Evangelio. ¿Sí me explico? Está hablando de la muerte y luego continúa con la serie de problemas como, eh, como diciendo, eh, evidentemente ustedes no están considerándose muertos juntamente con Cristo, no están considerando el lugar de muerte donde toda esta carnalidad fue crucificada, y ahora en el capítulo 15 cierra con la resurrección y da un argumento bien interesante, o quizá es el argumento eh, del por qué los corintios están padeciendo todas estas situaciones, y es porque ellos, o por lo menos algunos de ellos, no creen en la resurrección. ¿Sí? Algunos de ellos no creen en la resurrección de los muertos. Y Pablo, otra vez, con mucho cuidado y paciencia, les escribe, les explica acerca de la resurrección, porque en la resurrección de Jesucristo nosotros teníamos o tenemos, quiero decir, vida nueva por la resurrección. De otra manera, si no hay resurrección, la fe es vana, es vacía, no hay nada, no hay cristianismo, no hay vida nueva, ¿sí? Entonces, en los primeros versículos del capítulo 15, si alguien quiere leerlos, del 1 al 4, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. ¿Alguien lo lee? Yo lo leo. Adelante, Yolima. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sí, gracias, Yolima. Es como que el resumen más claro, más
no sé si es el más corto, pero es como que claro, definido de lo que incluye o de lo que es el Evangelio, las buenas noticias, ¿verdad? Eh, dice, es el Evangelio que os he predicado, en el que ustedes perseveran. Si retenéis esta palabra, han sido salvos, si no es que creyeron en vano. Y dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y agrega esta parte súper importante que es conforme a las escrituras, ¿verdad? Estaba escrito, no fue fortuito, no fue aventurado, no fue accidente, sino eso estaba diseñado como el plan de redención, estaba anticipado y estaba anunciado desde tiempo atrás, ¿verdad? Que el Cordero iba a ser inmolado y gracias se nos dio antes de la fundación del mundo. Entonces, conforme a lo que está escrito, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Este es concretamente las noticias que nos dan vida nueva, ¿sí? Y la carta de Pablo que detalla o que se extiende en los detalles de esta obra llamada Evangelio, que aquí lo menciona en 2 versículos. Pablo lo escribe ampliamente en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, el tema del libro de Romanos es el Evangelio de Dios. Y Pablo, ustedes que ya estudiaron Romanos en alguna ocasión, Pablo se introduce en el capítulo 1 y dice, yo fui elegido desde el vientre de mi madre para el Evangelio. Estoy listo para predicar el Evangelio, estoy presto. El Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Y entonces comienza a escribirles los detalles de las buenas noticias, comenzando en Romanos 1:18 con la ira de Dios está sobre todo aquel que hace impiedad. Entonces, el Evangelio son buenas noticias porque el hombre está separado de Dios y bajo la ira de Dios. Y ahí comienzan las buenas noticias. ¿Alguna observación, pregunta? Podríamos irnos la próxima semana un poquito también a Romanos para ver cómo Pablo desenvuelve el Evangelio, que aquí concretamente lo menciona en 2 versículos, pero en el libro de Romanos lo extiende y lo desglosa de una manera muy, muy importante para estudiar el detalle del Evangelio, ¿no? No solamente es para nacer de nuevo, pero también es para crecer, ¿sí? La condenación, la identificación, la santificación, lo podemos separar así. Perdón, me brinqué uno, es la condenación, la justificación en el libro de Romanos 5, la identificación, Romanos 6, y la santificación de Romanos 12 en adelante. Bueno, yo creo que aquí podemos detenernos por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, observación?